Ser podcast. Pino Aprile, benvenuto alla cadena Ser. Grazie a voi, ciao. Pino Aprile es periodista, es decir, es un mirón de la vida, una especie de pornógrafo que observa a los demás hacer aquello que con frecuencia querría hacer él. Alguien escala el Everest, por ejemplo, y él haría el relato de la gesta desde una cota razonable, escribe. Uno de los prejuicios que pesan sobre nuestra profesión, sobre el periodismo, es que los periódicos solo dicen mentiras, que a veces eso no es tan prejuicioso. ¿Cómo ve hoy el periodismo, Pino? ¿Cómo ve ese descrédito de la prensa que se suma al descrédito de la ciencia? El periodismo actual, el periodismo es un instrumento de la civilidad industrial. El periodismo es un instrumento de la civilización industrial. Antes teníamos el calendario del padre Indovino, una cosa muy pequeña y con consejos para los agricultores y la civilización agrícola. Ahora bien, desde 1989, la civilización industrial ha muerto oficialmente. Y la herramienta de información de una civilización no puede sobrevivir a su muerte. Yo nunca he hecho otra cosa en mi vida. Incluso cuando escribo canciones, música, lo hago como periodista. Quiero contar historias, sé que soy un superviviente. Los periódicos y el periodismo, también la televisión y la radio, pero especialmente el papel, están muriendo en todo el mundo. El periodismo ya no es lo que era, pero no sabemos qué será. Nosotros estamos en esa transición. Non è più il giornalismo, ma non sappiamo cosa sarà. Siamo gente di mezzo. Pino Aprile nos presenta Elogio del error, un nuevo ensayo que publica en España la editorial Gato Pardo y en el que desmonta la idea de que equivocarse es negativo. De hecho, Pino está aquí por error, igual que ustedes, igual que yo, igual que Leonardo da Vinci, Caín o el hombre neandertal. En el primer capítulo del libro, quizás el más centrado en la biología, Pino escribe: los impulsos que dirigen nuestra vida, el amor, el sexo, la enfermedad, la envidia y el altruismo, la traición y la compasión, tienen una razón de ser biológica. Por ello, el error no puede suprimirse como si se tratara de un desafortunado accidente. Y se pregunta, ¿dónde estaría yo? ¿Quién sería de no haber cometido tantos errores? ¿Ha encontrado respuesta a esa pregunta escribiendo este libro? ¿Qué quedaría de nosotros, qué quedaría de nuestra vida si elimináramos el error? Sí, he encontrado la respuesta. Estaría en un cementerio, porque la perfección es muerta. Los cementerios son perfectos. Nada puede evolver. Nuestra vida, el mundo, el universo ha sido llamado el error, la culpa de Dios. Para hacer este universo, Dios ha matado todos los infinitos universos, excluso esto. No hay un crimen más grande que esto. La vida procede, va, evoluciona. Evolve con el DNA. El DNA hace la misma cosa, siempre la misma. Esto es lo que nosotros creemos. Pero no es así. El DNA hace un error cada 200 millones de veces. Y el mundo ha nacido, el universo, con un error entre 200 millones de particelle de quark. Porque en el vacío había 200 millones de quark y 200 millones de antiquark, pero más o menos 14 miliardi avemo hace 14.000 millones de años hay una simetría falsa. 200 millones de quark más 1 y 200 millones de antiquark. Y así, para un error de un quark cada 200 millones, hay todo lo que conocemos. Nosotros, todo lo que conocemos, vemos, es solo consecuencia
de errores. Cuenta que le llaman Pino el Torpe por lo patoso que es. ¿En qué momento entendió y le consoló saber que cuando usted se mete en líos, en realidad está trabajando por la diversidad de la vida en el planeta, por la evolución de nuestra especie? Hoy se permite cometer errores con más tranquilidad. Sbagliare è l'unica cosa intelligente che possiamo fare. Cometer errores es lo único inteligente que podemos hacer. ¿Por qué? La regola chiude il mondo dentro la regola. Porque la regla encierra el mundo entero dentro de la regla. Es una frontera, es un límite. Ir más allá de la norma está mal. Ir más allá de la ley se llama delito. Si vas más allá de los buenos modales, se llama mala educación. Si vas más allá de las reglas de la física, se llama fantasía. Sin embargo, la física se ha expandido gracias a personas que han imaginado más allá. El mundo solo se expandió gracias a personas que querían ver lo que había más allá de la frontera. Por eso cada regla que se hace amplía cada error que se comete. Muestra un nuevo mundo y amplía lo que conocemos. Por ejemplo, en Adán y Eva, un paraíso terrenal, todo es perfecto excepto un árbol. Solo hay una posibilidad de cometer un error. Y nos dicen que la mujer aceptó esa posibilidad. Esto hace que la mujer sea fascinante porque en la descripción de los sexos se ve a la mujer como la que crea una simetría. De una costilla de Adán nace la mujer y a partir de ese momento Adán se vuelve creativo. ¿Por qué? Porque en el lado tiene un número determinado de costillas, pero en el otro lado le falta una. La electricidad también es un polo negativo y un polo positivo. La energía se crea como una cascada de arriba a abajo. Todo lo que está en equilibrio no crea nada. Así que ese es el encanto de las mujeres, esa fascinación por el error. Las mujeres son insuperables en eso. Y una vez cometido el error, ¿qué ocurre? Que los expulsan del paraíso terrenal. Pero es que no sabíamos que había algo más allá de ese paraíso. Lo mismo pasa cuando Caín mata a Abel y luego Caín es expulsado y enviado a la tierra de Nod. Pero claro, ¿dónde estaba la tierra de Nod antes de que Caín cometiera un crimen? Así que cada error, cada crimen expande el mundo. Quindi ogni errore, ogni crimine allarga il mondo. La historia la han escrito los hombres, luego a las mujeres se la ha culpado siempre de los errores. Sì, è il vantaggio di chi la scrive la storia. La storia... Sí, es la ventaja de quien escribe la historia. La historia de los vencedores, ¿dónde está? En las universidades, en los periódicos, en las comunicaciones oficiales. El vencido no tiene estos instrumentos porque el vencedor los usa como herramientas de su dominio. E come racconta il vinto la sua versione? Con l'arte. ¿Y cómo cuentan los perdedores su versión? Con el arte. Goya, que en los fusilamientos nos mostró la resistencia de los españoles a la invasión de los franceses, que les querían traer, decían ellos, libertad, fraternidad e igualdad, pero también el regalo de la cantidad de muertes que provocaron. Y Picasso, que cuenta lo que pasó en Guernica con el arte, en un cuadro, el Guernica. Un oficial nazi le preguntó, ¿cómo sabes que nosotros hemos hecho esto? Y Picasso respondió, no fuisteis vosotros. Hay que recordar que no fueron los nazis, fueron los italianos, los fascistas, los que bombardearon Guernica. Y la historia de los perdedores está también en la música, en las baladas del pueblo, en los recuerdos familiares y en la historia de los de abajo, pero sobre todo en la música. La música no se puede convertir en un instrumento para mentir, porque la música es creada por una gran parte de nuestro cerebro que lleva funcionando en este sentido durante millones de años, muchos más de los que llevamos hablando o usando la palabra. La música es universal. Si ahora empezaran a tocar aquí una tarantela, todos empezaríamos a bailar, aunque hablemos diferentes idiomas e independientemente de nuestro sexo. En el momento en el que necesitamos a un intérprete para hablar, la voz de los vencedores se vuelve universal. La derrota de los perdedores en cualquier parte del mundo llega inmediatamente al corazón de todos los seres humanos. Di un vinto qualsiasi, in una parte qualsiasi del mondo, arriva subito al cuore di tutti gli esseri umani. En Elogio del error, usted utiliza ejemplos históricos como Colón o Dante. ¿Le interesa desmontar la idea de genio como alguien que siempre acierta? Il genio
molto spesso è solo un colpo di fortuna. La genialidad es muy a menudo solo un golpe de suerte. El primer premio Nobel de Medicina ganado por italianos se lo dieron a un médico italiano llamado Golgi, que estaba estudiando. Era muy inteligente, no era idiota, pero estudiaba mucho el cerebro para tratar de entender cómo se estructuran las neuronas. Una mañana regresa a su laboratorio y descubre que la señora de la limpieza había tirado a la papelera trozos de cerebro y restos de una sustancia que eran un compuesto de plata líquida. Y en ese cubo, esta sustancia plateada que ensuciaba parte del cerebro había coloreado la red de neuronas de manera diferente. Así descubrimos cómo funcionan y le dieron el premio Nobel, no a la señora de limpieza, sino al médico. E le hanno dato il premio Nobel, non alla donna delle pulizie, al médico. Vivimos en una cultura que penaliza siempre el fallo, desde la escuela, en el trabajo, en las redes sociales. ¿En qué nos estamos equivocando como sociedad? ¿Es posible acabar o refundar este capitalismo de hiperproductividad que siempre nos empuja a triunfar y a tener éxito, a no fallar nunca? Konrad Lorenz, una delle persone più grandi che abbia incontrato. Sono stato fortunato nella mia vita professionale. Konrad Lorenz, una de las mejores personas que he conocido. He tenido suerte en mi vida profesional, pero si tuviera que decir 3 personas que la han marcado, que me han abierto los ojos, la mente y el corazón, una de ellas es Konrad Lorenz. Era un hombre con tanto cerebro y alma que envejeció sin dejar de ser un niño. Hace casi 50 años, en una entrevista que es quizás lo mejor que he hecho en mi vida como periodista, me contó lo que sucedería hoy. Y entonces no teníamos ordenadores, ni internet, ni teléfonos móviles. No había nada que pudiera imaginar el futuro que vivimos ahora, ni siquiera en la ciencia ficción. Él me dijo, el hombre está al borde del abismo, y le pregunté, ¿es el fin? Y me dijo, no lo sé. ¿Pero se puede salvar? Insistí, y me dijo, siempre hay una posibilidad de salvación. Solo pueden ocurrir 2 cosas, o que la especie humana se autodestruya o que se salve a sí misma. Pero estamos en manos de gigantes, que él llamó grandes potencias económicas, multinacionales y etcétera. Lo que puede ocurrir, me dijo, es que la especie humana acumule el mayor conocimiento científico y poder de su historia, pero al mismo tiempo que el ser humano ya no valga nada. Y esto es a lo que nos enfrentamos hoy. Es inevitable. Bueno, nada es inevitable. Basta con que un niño ponga un grano de arena en un engranaje para que cambien las cosas y todo en lo que creemos. Pero si no estamos convencidos de que podemos lograrlo, no lo haremos. Se noi siamo convinti di poterlo fare, noi lo faremo. Pero cómo de inevitable es o cómo de complicado se antoja con 2 cosas que menciona en el libro. Por un lado, las redes sociales, que nos tienen aislados en nuestra propia burbuja, y nuestro cerebro, creo recordar que escribe que solo acepta lo que es afín a nuestras ideas y a nuestro pensamiento y no se abre a lo nuevo. Y por otro lado, la memesfera, los memes en Internet, que parece que están sustituyendo al pensamiento. Vero, però io non ho ovviamente risposte ricette, ma qualcosa so, come lo sappiamo tutti. Cierto, sí, obviamente no tengo respuestas ni recetas, pero sé, como sabemos todos, que tarde o temprano eso está por venir. Tendremos que hacer una lista de nuestras certezas. Es decir, ahora mismo lo ves en las redes sociales, en Internet, incluso en instrumentos más autorizados como las universidades. La opinión está al mismo nivel que los hechos y vale lo mismo. Pero no son lo mismo. En las redes sociales, lo que dice un científico que ha trabajado toda su vida para encontrar una solución es cuestionado por quienes no tienen ni idea de lo que están hablando. No puede durar esta situación porque si cuestionas al médico que te tiene que curar, tarde o temprano vas a acabar mal. Cuando son muchos los que terminan mal, entonces llegarán otros que sí crean los estudios científicos. Ahora mismo estamos en un periodo de transición, como el periodismo y la comunicación. Ya sabemos lo que no son, pero aún no sabemos lo que tienen que ser. Come il giornalismo, come la comunicazione. Sappiamo cosa non può essere più, ma non sappiamo ancora cosa deve essere. De los memes a los memos, en otros libros, como en Elogio del imbécil, ha hablado del papel de la estupidez en el poder. Aquí en el Elogio del error escribe: existen mecanismos sociales que tienden a colocar a imbéciles en puestos de responsabilidad y a todo el que tiene responsabilidad sobre algo a comportarse como un imbécil aunque no lo sea. También en política el error
es útil o en política el error es peligroso? ¿Quién paga las consecuencias de los errores políticos? Infatti, esatto. Perché gli errori politici li compie il politico, ma li paga il popolo. Sí, exacto, porque el político comete errores políticos, pero el pueblo paga por ellos. La democracia, decía Churchill, es el peor sistema de todos, pero todos los demás son peores que la democracia. Hemos sobreestimado enormemente la democracia y menos mal. Si pensamos en democracia, pensamos en Atenas, pensamos en Pericles, pensamos en un lugar con democracia directa, es decir, en ciudadanos que se reúnen en una plaza que los contiene a todos. Cada uno da su opinión y luego se decide. Y eso nos parece muy bonito, pero así es como mataron a Sócrates. El tipo más tonto de Atenas acusó a Sócrates de blasfemar y Sócrates aceptó la condena por no destruir la ley. Una comunidad solo existe mientras se reconozca a sí misma en una forma de convivencia, según las reglas. Tanto es así que cuando la esposa de Sócrates, Antipa, se acercó a su marido llorando, le dijo: «Lo que más me duele es que debes morir inocente». Y Sócrates le respondió: «¿Por qué preferirías que muriera culpable?». Sabemos que a Sócrates le importaba un carajo su esposa, tanto que dijo que el matrimonio es como el servicio militar. Si tienes que hacerlo, lo haces. Luego, si tiene éxito, nacen dos personas felices. Si fracasa, nace un filósofo como él. La mayoría de los seres humanos son fundamentalmente estúpidos, porque la estupidez es cómoda. La estupidez es delegar en otros para poder irte a la playa, jugar, ligar, cultivar tu ego y que otros se encarguen del futuro, de las cosas y de cuidar a las personas. Es estúpido. Se ha demostrado que la mayoría de la especie humana es estúpida y es bueno que así sea. ¿Por qué? Porque los genios son pocos. Encuentran soluciones, inventan el fósforo, por ejemplo. El idiota no sabe cómo encender una cerilla, pero hace el gesto, la frota y se enciende. La especie humana es la única que sitúa a los últimos en primera fila. La gacela lenta, que huye de un león, no puede tomar prestada la velocidad de la gacela más rápida. Está muerta, pero esto no pasa en la especie humana. Si en una democracia cada persona vale un voto, ¿qué obtienes? Si la mayoría es estúpida, gane quien gane, tendrás la expresión de esa mayoría estúpida. Es fácil que sea Donald Trump. Sabemos lo que dijo su madre. Sé que mi hijo es idiota, pero es mi hijo. Su padre dijo: ¿por qué nunca asocia a mi hijo con nuestros negocios? Porque es un idiota. Pero si la mayoría está formada por idiotas, entonces Donald Trump es el presidente del Estado más poderoso del mundo. ¿Podemos salir de eso? Por supuesto, siempre hay una solución, pero no quiero entrar ahí. Ne possiamo uscire, certo, c'è sempre una soluzione. Qui non mi voglio addentrare più. La risa es la primera forma de rebelión. Quien se ríe del poderoso ignora su poder, pero la sátira, el chascarrillo, la broma, la parodia o los memes, podríamos añadir, crecen exuberantes bajo el tirano. Los chistes son un termómetro de la democracia. Si circulan demasiados chistes sobre el jefe de gobierno, es que el autoritarismo está en ciernes. Y si existe el autoritarismo, reírse puede resultar peligroso. Menciona mucho, lo acaba de mencionar a lo largo del libro, al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que podría acabar con la especie Homo sapiens sapiens. Creo que ya me ha respondido a esta pregunta. Personajes que son como bufones, como el Ubu Rey de Alfred Jarry, como Javier Milei o Donald Trump, no pagan sus errores políticos precisamente porque nos han anestesiado riéndonos de ellos y idiotizado a la sociedad. Sì, gli idioti servono, sono utili anche loro. Anche perché non bisogna sottovalutare una funzione sociale importante dello stupido. Sí, los idiotas son útiles. También lo son porque no debemos subestimar la importancia de la función social de los estúpidos. Un estúpido que se convierte en presidente de los Estados Unidos es un gran consuelo para la mayoría de la sociedad, porque cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos. Yo también podría serlo. No hay nada que te lo niegue o impide. Increíblemente, esto puede compactar a una comunidad, puede fortalecerla. Pero claro, cuando exageras, llega un momento en el que la comunidad ya no entiende hacia dónde vamos. Domani mattina bombardiamo l'Iran. Dopo 2 ore l'accordo è pronto. Mañana por la mañana bombardearemos Irán. Después de 2 horas el acuerdo de paz está listo, solo hay que firmarlo. Después de otras 2 horas borraremos a Irán de la faz de la tierra. Después de otras 2, lo contrario. Y así han pasado 2 meses y la gente ya no te cree. Has perdido el contacto. Trump en este momento puede hacer cualquier cosa. Es impredecible. Y aquí quiero hacer hincapié en que es un riesgo, porque ahora mismo Trump hace
lo que no debería hacer en la mitad de su mandato y tener la aprobación de la mayoría de quienes lo eligieron. Y lo han elegido porque el nivel de estupidez es alto. Pero si cambias las reglas todo el tiempo, uno ya no entiende nada y siembras el desconcierto. Es decir, nosotros, los estúpidos, ya no sabemos a qué aferrarnos, qué pensar, qué compartir. Y eso es peligroso para todos, pero especialmente para quienes hemos colocado a un estúpido al mando. E questo è pericoloso per tutti, ma soprattutto per chi, diciamo, lo stupido al comando. Ha coincidido con el Papa, que está de visita en España, que por cierto ha pedido empatía y solidaridad con el prójimo. ¿Siente que hay un resurgir de la espiritualidad estos días y a qué se debe? Io sono ateo, ma sento, perché lo sento anche io, che il nostro lato irrazionale ha bisogno di essere riconosciuto, normalizzato. Soy ateo, pero también siento que nuestro lado irracional necesita ser reconocido, normalizado y organizado. Y la religión es una herramienta indispensable para que los seres humanos tengan respuestas a todo lo que nos entiende. Así que, paradójicamente, el Dios más grande que existe es el del más idiota. El que no entiende nada tiene al Dios más grande de todos. Dios es como un cajón. Si no sabes por qué llueve, aunque un meteorólogo lo sepa, tienes al Dios de la lluvia. El meteorólogo dice que no, que es solo un intercambio de humedad, temperaturas y etcétera, pero tú coges un cajón, lo llamas Dios y metes en él todas las cosas que no entiendes. El cajón más lleno de cosas es el de la gente como Trump o George Bush hijo, por mencionar a los más grandes. Pero la religión sirve y es importante porque los valores de la solidaridad, de la fraternidad, no son una prédica del Papa, son la base de nuestra convivencia. Sin ellos nos mataríamos los unos a los otros y debo respetar a este Papa también porque somos colegas. Deben saber que contribuía a la creación de un intergrupo parlamentario para el desarrollo del sur de Italia y en él hay docenas de parlamentarios y cientos de profesionales del derecho, empresarios, profesores universitarios, rectores, etcétera. Yo soy el presidente honorario de ese grupo parlamentario, pero ahora somos dos, porque hace unos meses se nombró a otro más joven que yo y que ni siquiera es italiano. Se llama Robert Prevost, también conocido como León XIV. Ambos somos presidentes honorarios y, por tanto, somos colegas. Si chiama Robert Prevost, in arte Papa Leone, cioè siamo entrambi presidenti onorari e quindi siamo colleghi. La primera regla del error dice que la vida puede surgir por azar, pero se multiplica solo por equivocación. Y esto no puede ser aceptado por la religión, escribe Pino Aprile. Sin la necesidad de gobernar el pecado, la Iglesia, entendida como jerarquía, normas e instituciones, no existiría. La Iglesia se sustenta en la remisión de los pecados. Leo. Tengo dos preguntas. Antes ha mencionado el pecado y la culpa. Si la Iglesia se sostiene precisamente en la gestión del pecado, ¿qué ocurriría con la Iglesia y la religión en un mundo donde el error ya no es culpa? Sì, però la religione esiste solo, può esistere come gerarchia. Sí, pero la religión solo puede existir como una jerarquía y es importante que haya una jerarquía porque la jerarquía establece normas, las leyes que rigen el comportamiento, es decir, aquellas reglas que la comunidad se ve obligada a compartir. De hecho, tan pronto como hay algo que no se comparte, nace otra religión. Entonces, ¿qué es la religión en realidad? La religión usa la culpa como frontera, como una regla. El creyente que cruza la frontera comete la culpa y en ese momento queda fuera de la religión, pero puede volver a ella, como en la religión católica con una confesión. Así que, ¿qué significa ser creyente religioso en este momento? Es vivir dentro de una frontera todo el tiempo, pero nadie está libre de pecado, así que cada vez que pecas, cruzas la frontera. Te confiesas y regresas permanentemente. Y eso es importante porque en esa frontera están las razones para seguir juntos como comunidad. Por lo tanto, aunque yo no sea creyente, eso no me impide ver, evaluar y admirar el valor y la necesidad de la religión. Vedere, valutare e ammirare il valore e la necessità della religione. Además de con la culpa, la religión ha hecho negocio con la soledad y con dar respuestas a lo que uno no entiende, como nos ha dicho antes.
Usted se pregunta en el libro hacia dónde se dirige nuestra especie en este mundo tecnológico. Cada vez más personas, y también personas mayores, ancianos, conversan con la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial podemos preguntarle cualquier cosa que nos va a dar siempre una respuesta, tenga la misma verosimilitud o no que la respuesta que te podría dar un sacerdote, ¿no? ¿Es por eso por lo que el Papa ha cargado contra la inteligencia artificial? ¿Puede la inteligencia artificial acabar con el negocio de la Iglesia en cuanto a soledad y dar respuestas a lo inexplicable? ¿Es la inteligencia artificial la nueva religión mundial? No, no, yo ho appena scritto un libro su questo. No, acabo de escribir un libro sobre esto, se llama El fin del Homo sapiens. En realidad, como todos los títulos, es un poco forzado, porque no es necesariamente el final, pero tal y como están las cosas, podría serlo. Pero tenemos muchos recursos que ni siquiera sabemos que tenemos, así que en el último momento puede que encontremos la solución que no sabíamos que teníamos. Dicho esto, ¿por qué la inteligencia artificial no puede sustituir a la religión? El Vaticano, ya con el Papa Francisco, creó una comisión muy importante para el estudio de la inteligencia artificial, con un cardenal al frente, Monseñor Paglia. Y han elaborado un documento muy importante que debería ser leído por todos. Repito, aunque soy ateo, conozco bien el Evangelio, la Biblia y la vida en el Vaticano. Y me interesa este documento del Papa Francisco y el trabajo de la comisión de Monseñor Paglia. El director de la mayor empresa de inteligencia artificial le pidió una cita. Se la concedieron y este hombre, uno de los 3 o 4 directivos más importantes del mundo, le dijo que necesitaba ayuda. Tengo un problema con nuestro proyecto de inteligencia artificial en el que trabajan los 5.000 mejores ingenieros del mundo y cada día hay más. Paglia le preguntó cuál es el problema, que son solo ingenieros, y este hombre le dijo que no sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo, no conocemos el valor ético y moral de lo que estamos haciendo y se lo estamos haciendo a nuestros hijos sin saber las consecuencias. Tienes que ayudarnos. E lo stiamo facendo ai nostri figli, senza sapere che cosa stiamo facendo. Voi ci dovete aiutare. Ogni azione umana. Todas las acciones humanas, incluso las peores, incluidas las de Hitler y sus locuras, tienen un contenido moral. La inteligencia artificial no lo tiene y, por tanto, no es compatible con el ser humano. Un amigo mío enseña en la Universidad de Salerno, una de las más avanzadas en estudios de inteligencia artificial. Se llama Michel Napi. Y le pregunté, ¿tú qué haces con tus alumnos? Porque existe la famosa pregunta de Alan Turing. Si las máquinas pueden pensar, es decir, si yo no veo a mi interlocutor, ¿cómo puedo saber con quién estoy hablando? ¿Si es con una máquina o con un humano? La respuesta a la pregunta de Turing es no lo sé. Y este amigo mío hizo el experimento contrario. Le dijo a sus alumnos que preguntaran a la inteligencia artificial. Le dieron a la IA una pregunta formulada por un alumno y otra formulada por una inteligencia artificial. Y le pidieron que distinguiera quién es el ser humano que formula una de las preguntas y quién no. La respuesta de la inteligencia artificial fue la típica de un alumno que no ha estudiado. Depende de esto, depende de aquello, en fin, que no lo sabía. Uno de los más grandes filósofos de la ciencia, Luciano Floridi, que enseña inteligencia artificial en Oxford, afirma que la IA no es más inteligente que una tostadora. Dice, l'intelligenza artificiale non è più intelligente di un tostapane. En el libro le habla constantemente a su madre. Mamá, tranquila, apunta ya en la página 2. Mamá, tranquila, no pretendo desmontar la inexistencia de Dios. ¿Para quién escribe realmente este ensayo? ¿Representa su madre ese lector que tenía usted en mente al escribirlo? No, se lo faccio sempre. Perché io sono giornalista. Io ero giornalista prima ancora di sapere del giornalismo. Lo he hecho siempre, porque soy periodista. Fui periodista incluso antes de conocer el periodismo. He hecho periodismo incluso antes de poner un pie en un periódico. ¿Qué es el periodismo? Es la incapacidad de ocuparte de tus propios asuntos. Ahora estamos hablando, pero mientras hablamos entre nosotros no me limito a esta conversación. Tengo curiosidad por la vida de los demás. Cuando te he visto y te veo dando indicaciones al técnico, intento entender tu vida y no te haces una idea de lo bueno que soy en eso. A veces le digo a la gente cosas que no tienen el coraje de decirse a sí mismas. Nunca he hecho otra cosa. Soy periodista porque no quiero ocuparme de mis asuntos. Lo que quiero es vivir la vida de todos los demás, no solo la mía. Y cuando hablo, como estoy haciendo ahora, tengo que hacerme entender. El periodismo es hablar y escribir. Escribir libros que todos puedan entender.
De lo contrario, estaríamos en una secta, la de los intelectuales, los profesores universitarios o los físicos nucleares, pero nos debemos a nuestro interlocutor. Y mi madre es perfecta. Suelo contar que su comentario, su reseña de mi primer libro estaba llena de palabras, muchas, y ninguna fuera de lugar. Me pareció perfecta, universal. Se podría aplicar a casi cualquier cosa. Así que uso a mi madre como referente. Estudié física en la universidad. Tenía una formación técnica, pero antes de eso estuve en el seminario y quise ser misionero. Tuve una formación humanística, aunque mi mente es más técnica. Las leyes de la física son las que son. No se puede jugar con ellas. Tengo que contarlas como son, pero luego puedo decirle al lector, no te asustes, omite tal párrafo y lee el siguiente. Mamma, tu professore, salta il paragrafo. Mamma, leggi qua. Più o meno è come quando tu nel fare il... Tranquila, mamá, es como cuando haces una salsa y en vez de añadir ajo le pones cebolla. Y mi madre lo entendió. Hay un párrafo propio de un físico o un académico, pero luego hay otro que se entiende mejor. Y eso no es pisotear ni devaluar la física. Es una necesidad de comunicación para que todo el mundo lo entienda. È una necessità di comunicazione. En otra ocasión podremos debatir sobre si Colón era un navegante genovés italiano o es de origen español, y también me encantaría preguntarle a qué huelen los trenes que tanto le molesta, pero nos hemos quedado sin tiempo. Pino Aprile, quien actúa Gerra, grazie por haber estado en la hora extra. Grazie a voi, però comunque sia Colombo è uno che ha scoperto l'America per errore. Gracias a ti, pero sea de donde sea Colón, es alguien que descubrió América por error. Vi ricordate? Dove sarebbe arrivato Colombo se l'America non si fosse messa di mezzo? ¿Recuerdas dónde habría terminado Colón si Estados Unidos no se hubiera interpuesto en su camino? Cierto. Gracias. A voi. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.